Este es el podcast para los valientes como tú, que no se conforman con una vida mediocre y que desean un cambio, aunque aún no sepan cómo, porque quieren pasar al siguiente nivel en el juego de su vida. Soy Laura León Basalo, coach de transformación personal, y con mis procesos personales acompaño a personas como tú a conseguir los cambios personales y profesionales que anhelan, desde su bienestar mental, emocional y espiritual. Si todo esto te resuena, te animo a que te quedes. Este es tu espacio para sentirte vivo en tu vida. ¡Comenzamos! ¿Cómo afectan las creencias limitantes en tu vida? Claves prácticas. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast, Sentirte vivo en tu vida. De felicidad está en ti. En este episodio de hoy quiero hablarte de cómo afectan las creencias en tu vida. Y para ello es importante que primero entiendas qué son las creencias. ¿A qué me refiero cuando hablo de creencias? Y de esta manera puedas identificar qué creencias son las que están dirigiendo tu vida. Las creencias son como ideas, como pensamientos que una persona tiene sobre sí misma, sobre otras personas, sobre su entorno y el mundo, y cómo funcionan las cosas en su vida. Puede ser cosas que uno piensa que son ciertas, aunque no siempre lo sean. De ahí que nos formamos opiniones acerca de algo y que afirmamos con certeza que son ciertas, aunque no tengamos el conocimiento. Buscamos inconscientemente en nuestro mundo experiencias que nos demuestren, que nos confirmen que estamos en lo cierto, que eso que creemos es verdad. Y las conclusiones a las que llegas cuando aceptas una creencia, pues van a ser la base de tus actuaciones, de lo que vayas a hacer en un futuro. Dependiendo de lo que tú crees, así vas a actuar. Piensa que hay diferentes tipos de creencias. Hay creencias positivas o potenciadoras. Y estas son aquellas creencias que nos hacen sentir bien, que nos empoderan y que nos ayudan a tener una actitud optimista frente a la vida. Por ejemplo, pues creer en nuestras capacidades para lograr nuestras metas. Y después tenemos un segundo tipo que serían las creencias negativas o limitantes, que son aquellas que nos hacen sentir mal y nos limitan. Por ejemplo, pensar que no somos lo suficientemente buenos para realizar algo. Esta es una creencia que te está impidiendo el que te propongas realizar algo en concreto. Son esas creencias que nos impiden creer en nosotros, que nos impiden aprender o cambiar, que nos impiden crecer. Por ejemplo, creer que ya es demasiado tarde para hacer algo nuevo, que ya eres muy mayor o que no somos capaces de aprender algo diferente. Estas creencias pueden afectar nuestra vida de muchas maneras. Por ejemplo, si creemos que no somos capaces de hacer algo, es posible que ni siquiera lo vayas a intentar. Esto puede impedirnos alcanzar nuestras metas. Y lo más importante, puede impedirnos que seamos felices en diferentes aspectos de nuestra vida. Simplemente porque ya ni te planteas el que eso es posible para ti. Y afecta tanto a nivel de nuestra vida como a nivel del trabajo, las relaciones personales y sentimentales, a muchos niveles. Y para saber si son creencias que te ayudan y te potencian o por el contrario te limitan, tienes que observar si eso que piensas que es cierto para ti, que es una creencia, te lleva a interpretar tu realidad de una forma que te pone obstáculos para alcanzar lo que quieres o bien te facilita alcanzar lo que quieres. ¿Y cómo puedes identificar qué creencias tienes? Mira, un primer acercamiento para identificar qué creencias tienes acerca de algo es preguntarte reiteradamente ¿por qué creo eso? ¿Por qué creo eso? Y hacer un trabajo de autoexploración donde puedas detectar en qué momentos te dices eso es imposible, no puedo hacer eso, no me lo merezco, o también expresiones como yo soy y
expresiones como no soy. Son expresiones muy tajantes. Y entonces cuando identificas que estás utilizando estos términos, piensa que estás delante de una creencia. Así que preguntarte reiteradamente ¿por qué creo eso? Es una primera manera de autoexplorar si hay creencias. Por ejemplo, preguntarte ¿por qué creo que es imposible para mí conseguir pareja? ¿Por qué creo que no puedo hacer esa presentación en público? ¿O por qué creo que no merezco tener dinero? ¿Por qué creo que yo no soy disciplinado? Por ejemplo, son preguntas que te abren a que explores cuáles son esas creencias internas que tienes y que puedes empezar a identificarlas. Mi invitación es que empieces a detectar esas creencias que te limitan haciendo pues este trabajo de autoexploración. ¿Y cómo podemos trabajar las creencias? Mira, si hacemos la analogía de nuestra mente con un iceberg, vemos que la mente consciente es la parte superior del iceberg y representa el 5% de nuestros actos, mientras que la parte inconsciente, que está debajo del agua, representa el 95% de nuestros actos. Bien, pues piensa que es en la parte inconsciente donde se encuentran las creencias, o sea, en ese 95%. Imagínate la importancia de descubrir estas creencias inconscientes. Así que para hacer un buen trabajo con las creencias se tiene que hacer desde tu mente inconsciente, con herramientas como hipnosis, como meditaciones, como visualizaciones creativas, como técnicas de liberación emocional, etc. Y cualquier cosa que asumimos como parte de nuestra identidad comenzará a ejercer un impacto muy, muy profundo en nosotros. Pues porque lo asumes como algo que te identifica y eso va a ser una creencia muy profunda. Ahora te quiero comentar un estudio muy revelador que nos cuenta Robert Dills en el libro Cómo cambiar creencias con PNL. Él nos dice que se escogió un grupo de niños al azar, de inteligencia media, y se les dividió en dos grupos. Durante un año estuvieron separados. El primer grupo fue asignado a un profesor a quien se le dijo que eran niños con altas capacidades y casi superdotados. El otro grupo fue asignado a otro profesor a quien se le informó que eran niños con dificultades de aprendizaje y que eran torpes. La mayoría de los estudiantes definidos como superdotados al cabo de un año superaron los test de inteligencia con una nota muy superior a la anterior. Y los del grupo identificados como torpes obtuvieron puntuaciones más bajas que las que daban al inicio de ese curso, de ese año. Así que estamos ante un caso claro de profecía autocumplida, también conocida como efecto Pigmalión. Mira, las profecías autocumplidas impactan en el comportamiento humano de tal manera que las creencias que tenemos sobre nosotros mismos u otras personas, pues pueden influir en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y a su vez, estas acciones pueden llevarnos a unos resultados que refuercen de nuevo esa creencia original. Cuando crees que algo es posible para ti, tu conducta y tus acciones irán en consonancia con eso que crees y sientes como cierto. Y en tu vida verás el reflejo de eso que crees. Así que la conclusión a la que llegamos es que las creencias que los demás tienen acerca de nosotros también pueden afectarnos si nosotros aceptamos como válidas esas creencias. Y repito, solo si nosotros aceptamos como válidas esas creencias. Eso quiere decir que si pones conciencia en tu vida, no tienes por qué aceptar todo lo que los demás creen acerca de ti. Por ejemplo, otro caso muy claro de la influencia de las creencias en nosotros
es cuando se suministra placebo a personas que están enfermas, haciéndoles creer que ese es un medicamento y que tiene unos beneficios para su salud, cuando en realidad es simplemente placebo y no un medicamento. O sea, no tiene ninguna propiedad curativa. Pero la persona ha asumido dentro de su sistema de creencias que esa pastilla, ese medicamento, es el idóneo para su tratamiento. Y como consecuencia de ello, siente esos beneficios incluso sin ser un medicamento. Pero esto no funciona para todo el mundo. Hay personas que reaccionan positivamente al placebo, pero hay otras que no. Y en cambio es lo mismo, es placebo igual. Entonces, ¿por qué unas personas reaccionan de una manera y otras no? ¿No? Pregúntate esto. Pues unas personas en su sistema de creencias han asumido que eso es un medicamento que les va a ayudar. Pero en cambio hay otras que en su sistema de creencias no entra la posibilidad de que ese medicamento les ayude. Así que quizá por sus expectativas de vida o por sus experiencias con otras personas han visto que no han superado esa enfermedad, por lo que sea, pues han asumido que en su sistema de creencias que eso no les va a curar. Así que al final la diferencia está en su sistema de creencias. Una buena actitud ante la situación que estés viviendo, una actitud de aceptación y no de rechazo, mantener un estado positivo y de esperanza, todo esto hará que se aceleren las curaciones de las personas, mucho antes que tener una actitud negativa, una actitud de rechazo o de creer que no tiene curación lo que te ocurre. En cambio, cuando la persona ve casos de otras personas que sí se han curado, empieza a creer. Y esto es muy favorecedor porque en su sistema de creencias se abre la posibilidad de que haya, pues la posibilidad de que se pueda curar. Así que es importante poder contemplar nuestras creencias y ver cuáles son las que nos están favoreciendo y cuáles son las que nos están limitando. Y cuando hablamos de creencias, no podemos dejar de hablar del sesgo de confirmación. Mira, te cuento que el sesgo de confirmación se refiere a la tendencia que tenemos las personas a buscar, interpretar y recordar información de una manera que nos confirme lo que nosotros ya creemos, o sea, que nos confirme nuestras creencias y nuestras expectativas previas, y en cambio que descarte e ignore las informaciones que contradicen esas creencias. Por ejemplo, si una persona cree que viajar en metro es peligroso porque hay muchos delincuentes y carteristas, viajará en el metro condicionado a que en su realidad sucedan episodios de ese tipo, episodios donde hay robos, donde los carteristas violentan a los turistas o incluso que le intenten robar a ella. Verá la televisión y las noticias y le confirmarán que últimamente están habiendo muchísimos robos en los metros. Hablará con personas que le comentarán situaciones de ese tipo, aportando más credibilidad a lo que ella ya creía, que hay muchos robos en el metro. O sea, el sesgo de confirmación estará mostrándole únicamente todos los robos que suceden en su realidad, confirmando así su creencia de que es peligroso, es muy peligroso viajar en metro porque hay robos. ¿Y qué ocurre? Pues que estará dejándole de mostrar otras situaciones que también existen, como por ejemplo, que en el vagón del metro había una anciana y otra persona le ayudaba a sentarse, donde alguien tocaba un instrumento y otros aplaudían gratamente, etcétera, etcétera. O sea, situaciones que no tienen nada que ver con esto de los robos. Así que mucha atención en poner nuestro foco únicamente en lo que confirma nuestras creencias, porque claro que confirmará que son ciertas, pero siempre y cuando dejemos de contemplar el resto de posibilidades. Y recuerdo en concreto el caso de Paco, una persona con la que hicimos un proceso de coaching,
y que el primer día de sesión me decía que tenía la creencia en firme de que no podía tener una pareja estable y mucho menos que convivieran juntos. Para él eso era algo impensable. ¿Y qué sucedió? Pues que descubrió a lo largo de su proceso estas creencias que tenía y que le hacían repetir una y otra vez pues, los mismos patrones, pensando que él era una persona que no podía estar en pareja. Y ¿sabes qué pasa? Que como los resultados de un proceso no siempre son evidentes de la noche a la mañana, que por eso es un proceso, claro, pero sí se notan pasado un tiempo, bueno, pues las cosas empezaron a cambiar para Paco. Ahí se vieron los resultados de su proceso, que fueron que pudo consolidar una relación que en principio empezó pues sin demasiada esperanza, o sea, sin apostar en absoluto por esa relación, pues por las creencias que él ya tenía, pero que gracias a cambiarlas, pues consiguió mantener una relación y lo último que supe de él es que seguía estando felizmente en pareja. Así que imagínate cómo nos limitan las creencias limitantes en nuestra vida, o sea, la importancia que tienen las creencias en nuestra vida, hasta el punto de que le damos total veracidad a eso que creemos y pensamos que es pues la verdad absoluta. Y si no nos planteamos esas creencias, pues podemos vivir toda la vida con las que nos limitan y que no nos están haciendo felices. Y hay creencias de todo tipo, hay creencias sobre el dinero, sobre la salud, sobre el trabajo, sobre un país, sobre una raza, sobre la política y así podría continuar y continuar. Y piensa que está bien que haya creencias, pero no limitantes. O sea, piensa que las creencias son los pilares que sustentan el significado de nuestra realidad. O sea, que gracias a las creencias le damos explicación, le damos entendimiento a lo que nos sucede. Le damos contexto a las cosas que suceden en nuestro mundo. O sea, que las creencias son necesarias. El problema radica cuando las creencias no nos favorecen. Esas son las creencias limitantes, porque no nos están permitiendo hacer cosas que sí nos gustaría hacer. Pero por miedo a que esa creencia se cumpla, nos sentimos coaccionados y no nos permitimos avanzar en nuestra vida, pues porque creemos que eso no es posible para nosotros. Y las claves que quiero que te lleves son, mira, primero, que puedas identificar qué creencias te están limitando. Lo segundo sería cuando ya las tienes identificadas, que puedas poner conciencia y dejes de acentuarlas, o sea, que dejes de alimentar esas creencias. ¿Recuerdas lo del sesgo de confirmación? Pues esto es lo que me refiero. O sea, dejar de acentuar eso que has identificado, que crees y que verdaderamente es una creencia limitante. Entonces, no enfocar tu atención únicamente en lo que alimenta esa creencia, ¿vale? El sesgo de confirmación. Y lo tercero, pues que no las aceptes como verdades absolutas, que puedas rebatir esas creencias, que puedas confrontarlas. Eso es lo que puedes hacer pues, mediante preguntas que te lleven a cuestionar esas creencias. Y por último, que las puedas sustituir por creencias que sí que te potencien, que las sientas posibles para ti. Creencias potenciadoras que van a favorecer que te atrevas y que te permitas intentar cosas que antes pues ni te hubieras ni planteado. Así que es importante poder rebatir las creencias limitantes que identifiques en ti dándote argumentos que te van a demostrar que no siempre son ciertas, que no son una verdad absoluta. Y de esta forma estás transformándolas en creencias más potenciadoras. Si identificaste en ti las creencias de que, por ejemplo, soy poco disciplinada o no soy constante, abandono fácilmente lo que me propongo, incluso no tengo paciencia, bueno, pues aquí mi indicación no sería que empieces a utilizar las afirmaciones positivas, totalmente contrarias a esas creencias que has identificado, O sea, que no te recomendaría usar directamente expresiones como soy disciplinada, soy constante, hago fácilmente lo que me propongo o soy paciente. No. Y lo digo porque estarías entrando en una incoherencia contigo mismo. Así que
el paso previo sería utilizar una expresión mucho más amable para ti y no tan impositiva o tan tajante, que te acerque a ese estado de creencias que sí quieres ver en ti, pero que lo sientas como cierto. Así que, por ejemplo, en lugar de decir soy disciplinada cuando en realidad sientes que no lo eres, mi invitación es que puedas decirte elijo ser disciplinada a partir de ahora y demostrarme a mí misma que puedo serlo en muchos momentos. Este tipo de afirmaciones te van a acercar pues, más amablemente a esa versión que quieres ser, sin que sientas tanto rechazo interno. Mira, en mi ebook El cuaderno de tus creencias, que lo encuentras de regalo en mi web, felicidadestaenti.com, puedes empezar a trabajar e identificar qué creencias son las que detectas en ti para poder sustituirlas por creencias que te ayuden y que sí contribuyan con tu bienestar. A ver, también te digo que indudablemente lo más aconsejable es sentirte acompañado por un profesional con quien puedas descubrir pues, las creencias que te están limitando en ese objetivo que te has planteado en concreto o en ese aspecto de tu vida que quieres mejorar, que te ayude pues, a dar luz a todo ese mundo de creencias interno, pues para poder ir rebatiendo cada una de esas creencias y que puedas pues, finalmente sustituirlas por las que sí te ayudan a avanzar en tu vida. Y para ello pues, hay muchas herramientas que trabajan a nivel de tu mente subconsciente, como los ejercicios de programación neurolingüística, técnicas de liberación emocional, la hipnosis, etc. Y todas estas herramientas y otras pues, van a ayudar que un proceso personal enfocado en estos temas pues, se acelere mucho más, con resultados pues, mucho más rápidos. Bien, pues espero que todo esto te haya ayudado. Te animo a seguirme y a activar la campanita para que te avise cuando salga mi nuevo episodio. Estaré feliz de leer tus comentarios y aquí acaba el episodio de hoy. Te envío un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Sentirte vivo en tu vida. Soy Laura León Basalo, de Felicidad está en ti. Si todo esto te ha gustado y quieres aprender cómo llevar lo que comparto a tu vida diaria, empieza por mi ebook de regalo, El cuaderno de tus creencias. Lo encuentras en mi web, felicidadestaenti.com, donde podrás suscribirte para recibirlo. También puedes seguirme en mis redes, @felicidadestaenti en Instagram, Facebook y en YouTube me encuentras por @felicidadestaenti93. Te envío un fuerte abrazo de valiente a valiente.